España registra la cifra más alta de muertes en un día con 849 fallecidos por coronavirus. En total son 8.189 muertos y más de 94.000 infectados. Pero la tasa de contagios está bajando respecto a la semana anterior. Los hospitales en el país están al tope y el gobierno estudia nuevas ayudas a nivel económico. México declara emergencia sanitaria tras superar los 1.000 casos de coronavirus. Se alargó hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales y los mayores de 60 años, así como los que tienen enfermedades que pueden considerarse complicaciones, deberán permanecer en casa. Ya son 28 los muertos en el país azteca. Y en France 24 les presentamos una serie de reportes sobre los que, por el bien de los demás, deben seguir trabajando a pesar de la pandemia. Hoy la historia es la de un oficial de policía en Ecuador. Nuestro corresponsal lo siguió en un día de trabajo, en época de coronavirus. Estamos con ustedes en France 24 para las noticias más importantes de América Latina y el mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos este informativo con las cifras mundiales del COVID-19. En el planeta hay 788.522 casos confirmados de la enfermedad. Se han recuperado 166.768 personas y las muertes ya son 37.878. Vamos a España. El país reporta casi 8.200 muertes cuando los contagios superan los 94.400. En Madrid está nuestra corresponsal Rosa Pérez. Rosa, España llegó en las últimas 24 horas a su máximo diario de muertes por el coronavirus. Sin embargo, el porcentaje de incremento de casos se ha ralentizado. ¿Hace pensar a los expertos esto que estamos llegando al punto más alto de la curva en ese país? Así es, en las últimas 24 horas se han registrado 849 muertes respecto a ayer, lo que significa que el número total de fallecimientos supera ya los 8.000. Y este nuevo incremento desde la Coordinación de Emergencias Sanitarias se atribuye a que durante el fin de semana no se comunican de la misma manera las cifras, con lo que podría haber habido un cierto retraso en la comunicación de ayer. Y por la cifra relativa a los nuevos infectados conocidos, se supera ya los 94.000, lo que significa un incremento de más de 9.000 en las últimas 24 horas. Y hay que tener en cuenta que todas estas cifras son relativas, ya que todavía no se realizan test a las personas con sintomatología leve. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se hace mucho hincapié en explicar que, a pesar de que los números absolutos sigan creciendo, los números relativos a los nuevos casos de infección disminuyen respecto a la semana pasada, ya que esta semana la cifra está alrededor de un 12%, mientras que la semana pasada estaba alrededor del 20%. Mire, Rosa, y Pedro Sánchez dijo en rueda de prensa que los hospitales están al límite. En Madrid y en Cataluña especialmente las unidades de emergencia ya están al 80% de ocupación. Así es, y los profesionales sanitarios no cesan de pedir más recursos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, las comunidades más afectadas, muchas habitaciones de reanimación o muchos quirófanos han sido convertidos en salas de cuidados intensivos y se está llegando ahora a la máxima capacidad de los hospitales. Sin embargo, se espera que la máxima afluencia a los centros de salud llegue 2 semanas después del pico de contagios a los que, según el Ministerio de Sanidad, como hemos comentado, se está llegando ya estos días. Pues gracias a usted. Entre tanto, los datos del continente americano van en aumento. Vamos a revisar las cifras de América Latina y de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 164.610 casos, 3.170 muertos y 5.945 recuperados. En Brasil, los casos son 4.661, los muertos 165 y los curados 127. En Ecuador, 1.966 casos, 62 muertos y 54 recuperados. En México, casos 1.094, muertos 28 y recuperados 35. Y finalmente en Argentina, 966 casos con 24 fallecidos y 228 recuperados.
El gobierno mexicano declaró el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 y también extendió hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales para mitigar el aumento de los contagios. Los enfermos en el país ya son 1.094 y 28 personas han muerto. Las decisiones se dan después de las críticas contra el Ejecutivo por su tardía reacción ante la pandemia. Informe de Daniela Blandón. Estado de emergencia y medidas más estrictas para detener un acelerado contagio del coronavirus. El gobierno mexicano sumó nuevas restricciones a la ya puesta en marcha reducción de actividades no esenciales, que ya no irá hasta el 19 de abril, sino hasta el 30. Las reuniones de más de 50 personas quedaron prohibidas. Si entramos en la fase acelerada con muchos contagios, con muchos casos, no se va a poder limitar la epidemia. Que quede muy claro. No queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países que no redujeron el número de casos al inicio del periodo de transmisión acelerada. Entonces, este es el momento. La máxima autoridad sanitaria considera que el COVID-19 es una enfermedad grave y prioritaria en el país, que tiene una de las tasas más altas del mundo en enfermedades como obesidad y diabetes. Según expertos, esta condición lo hace más vulnerable a la pandemia. A diferencia de otras naciones en la región, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido más conservador en la imposición de medidas de prevención. Quedarse en casa es una recomendación, más no una exigencia. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. El gobierno teme que el confinamiento provoque un daño irreparable en la economía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cree que una tercera parte de la producción del país se verá afectada por la pandemia. Toda esta semana, France 24 trae para ustedes una serie de informes especiales sobre aquellos que, por el bien de los demás, deben seguir trabajando en medio de la pandemia mundial del COVID-19. En cada nación hay ejemplos de tareas que no pueden detenerse. Es el caso del oficial de policía Wilson Ayala, a quien nuestro corresponsal en Ecuador, Gustavo Ortega, siguió para conocer cómo es un día del servicio en tiempos de coronavirus. Veamos. Wilson se prepara para iniciar su guardia a las 6 de la mañana. Enfrentará a un enemigo invisible. Es el COVID-19. Su vocación es más fuerte que la duda en medio de una pandemia mundial. Él vive en su comando mientras se supera la pandemia para no arriesgar la salud de su hijo al contagio, quien sufre de una deficiencia cardíaca. Me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Y le comento una anécdota, algo que me decía mi hija recientemente, me llamó por teléfono, me decía: papi, retírate, ven a la casa. No puedo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Esta consigna es clara y la pretende cumplir. Vamos al patrullaje, por favor. Él se une a los 57.000 policías del Ecuador en medio de un toque de queda para evitar contagios. Tenga la bondad, por favor, de colaborar. La medida rige a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ya, ingrese, por favor, ingrese. Las sanciones por violarla van desde los $100 a los $400 y hasta la cárcel, de 1 a 3 años de sentencia. Wilson reconoce que no escapa del temor al contagio. Como funcionarios públicos existe el temor. La situación es que nosotros como policías tenemos que cumplir un deber constitucional. Ellos intentan surtirse de combustible durante el toque de queda. Arregle lo más pronto posible. 15 puntos de control establecidos en Quito, donde solo podrán transitar los trabajadores de la medicina, alimentos, bancos o sectores estratégicos. Avancemos. Si usted es del hospital, avance por favor al hospital. Según la policía, el índice delictivo se redujo 10% a nivel nacional por el toque de queda. No obstante, su oficial mayor dice que el país no está listo para liberar presos, como lo exhortó la ONU. Que tendría una connotación distinta a un país europeo que tiene una estructura quizás ya más fortalecida en ese ámbito de los presos. Termina la jornada para Wilson. Sin ninguna novedad, mi mayor. Y mañana enfrentará una nueva misión. Y así va Europa por el COVID-19. Italia anunció que extenderá sus medidas de bloqueo a nivel nacional contra el brote de coronavirus, al menos hasta el día de Pascua. El Palacio Presidencial de Roma se iluminó con los colores de la bandera tricolor para mostrar solidaridad con el país. Originalmente el aislamiento debía finalizar el viernes. Italia es la nación que registra más muertes, con 11.591 decesos.
En Francia, los últimos pasajeros salen del aeropuerto de Orly antes del cierre de la terminal aérea este martes en la noche, ante la baja de la actividad por el COVID-19. Solo quedan operativas 4 empresas aéreas de las más de 100 que normalmente funcionaban allí y serán trasladadas al Charles de Gaulle. En el país hay más de 45.000 infectados y los muertos ya son más de 3.000. Y aunque África sigue siendo uno de los continentes menos afectados por la enfermedad, el virus se propaga a gran velocidad. Hay más de 5.000 casos y 170 muertes desde el 14 de febrero, cuando se declaró el primer contagiado en el continente, un ciudadano chino en Egipto. El último país en entrar en la lista fue Botsuana el lunes, cuando confirmó 3 casos. Y cambiamos de continente, y es que en la India hay un éxodo de trabajadores migrantes que intentan regresar a sus localidades en zonas rurales. Tras el confinamiento impuesto por el primer ministro Narendra Modi el pasado miércoles, perdieron sus trabajos y sus hogares. India, con 1.300 millones de habitantes, cuenta con más de 1.200 casos de COVID-19 y 32 muertos. Informa Marina Sardiña. Hacinados a un lado de la vía en Uttar Pradesh, decenas de trabajadores migrantes fueron rociados con un líquido desinfectante por las autoridades sanitarias indias, causando indignación en las redes sociales. ¿A quién tratas de matar? ¿Al coronavirus o a las personas? Los trabajadores migrantes y sus familias fueron obligados a bañarse en una solución química al entrar en Bareilly. Caminando miles de kilómetros a pie, con poco dinero y sin comida. El confinamiento frente al coronavirus derivó en un éxodo masivo de trabajadores migrantes. Tras perder sus trabajos y sin posibilidad de pagar el alquiler, miles de personas están tratando de regresar a sus localidades desde las grandes ciudades. Nuestros propietarios nos echaron, dijeron que no nos dejarán quedarnos porque la compañía cerrará por 3 meses. Dijo que cómo pagaríamos el alquiler y nos pidió que nos fuéramos. Han pasado 3 días, hemos estado caminando con los niños. ¿Por qué nos detiene el gobierno? Queremos ir a nuestro pueblo. El domingo, las autoridades locales ordenaron el cierre de todas las fronteras de los distritos para evitar las salidas. El éxodo ha suscitado la preocupación de que los que regresan puedan propagar el coronavirus en las zonas rurales, en particular porque las autoridades recurren a amontonar a las personas en los autobuses y campamentos de socorro para personas sin hogar. Guatemala tiene más de 30 casos de coronavirus y por lo menos un muerto. El gobierno, que previamente decidió establecer un toque de queda y cerrar sus fronteras, ahora se valdrá de la ayuda de presidiarios, con un programa en los centros para menores, quienes podrán fabricar máscaras protectoras. Detrás de los muros de este centro de detención juvenil, desde hace varios días, un taller de costura se estableció para hacer máscaras. Si nosotros podemos brindar una mano, es de hacerlo. Si nosotros podemos ayudar a los demás y tenemos el tiempo, que aquí no tenemos nada que hacer y nos están dando el apoyo también la Secretaría con las máquinas y todo eso, pues pienso que sí fue una buena idea. El ejército supervisa el taller. Un centenar de menores se encuentran encarcelados aquí, generalmente por crímenes violentos relacionados con las pandillas. Si alguna vez yo le hice daño a Guatemala, pues ahora quisiera enmendar mis errores. El objetivo es terminar 5.000 máscaras en 2 semanas. El Estado también estableció talleres en 4 otros centros correccionales del país. Esas manos que están elaborando hoy estas mascarillas, si en el pasado se pudieron haber equivocado o pudieron haber hecho algún tipo de daño, hoy esas manos están generando vida. Una medida presentada como formativa para estos jóvenes. Los reclusos podrán hacer valer esta competencia ante sus futuros empleadores cuando sean liberados. A Nueva York, el estado con más casos de coronavirus en Estados Unidos, llegó un buque hospital de las Fuerzas Armadas con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros de salud. El buque cuenta con 1.000 camas y 12 quirófanos que se espera comiencen a funcionar en las próximas horas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que durante la recepción oficial en Manhattan, que las semanas más duras están por venir. En el estado son 66.497 positivos y se estiman más de 1.200 muertes. Y Egipto iluminó sus históricas pirámides de Giza con un mensaje de conciencia para luchar contra el coronavirus. Con luces de colores en la estructura de piedra se podía leer la petición a la gente de quedarse en casa. La pirámide iluminada también mostró el mensaje de agradecimiento al personal médico y a otras personas que trabajan para contener la enfermedad.
Hasta aquí este informativo. Recuerde continuar con nosotros en France 24 y France24.com. Muy buenos días.